De Federico Vegas escribe Héctor Torres. Aunque le encanta perderse en sus calles, no siempre se le consigue en Caracas. Eso sí, siempre vuelve a ella. Más que viajar, rota su estadía a lo largo del año. Si se le pregunta por las ciudades que han marcado su visión del mundo, no vacilaría en mencionar Barcelona, Nueva York, Venecia y Caracas. Pero volver es el verbo que aviva su relación con esta última ciudad. Como sucede con todo misterio inagotable, Federico Vegas es arquitecto y escritor. Carne y espíritu, volumen y palabra. Dos lenguajes que se compenetran para edificar una comunicación con esta ciudad y con la vida. Federico Vegas nace en 1950. Cursó estudios de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó en el año 1976. Ha sido profesor de diseño arquitectónico en la UCB, profesor en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad José María Vargas, profesor de diseño en Princeton University y visiting scholar en Harvard University. Es escritor venezolano, cuentista, ensayista y narrador. Comenzó su carrera literaria dentro del relato breve y el ensayo antes de pasar a la novela, donde se ha destacado. Ha publicado libros sobre arquitectura, El continente de papel, Pueblos, Venezuela en vernacular, La Vega, una casa colonial. Realizó una colaboración en la columna de arquitectura del periódico El Nacional en 1994 y hasta el 99. Ha publicado libros de cuentos, novelas, 4 de ellas de corte histórico, incluyendo Sumario, Los Incurables, la ya varias veces reeditada Falke y Los años sin juicio del 2020. Fue ganador del 52 concurso anual del diario El Nacional en 1997 por el relato De rodillas. Creó junto con el arquitecto William Niño Araque el programa de radio La Ciudad Deseada. Ha escrito para el New York Times en español y los portales Pro Da Vinci y La Gran Aldea. Federico Vegas se ha alzado como uno de los escritores criollos más acuciosos y prolíficos del país. Es uno de los más importantes novelistas venezolanos de la última década. Su formación como arquitecto, además, le permite comprender el relato de una ciudad como Caracas desde otra perspectiva, en la que se mezclan las potencias de lo literario con las rotundas verdades de lo urbano. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Échanos tus cuentos, tus vivencias, desde obviamente tu experiencia y tu perspectiva como profesional, como técnico, como ser humano, como ciudadano de esta. Bueno, la experiencia más reciente es llegar aquí, sentarme y conversar con Brigitte. Y estábamos hablando de que la palabra clima la usamos solamente cuando pensamos que el clima está mal. Dice, oye, ¿qué clima? Y que no está mal. Una vez me dijo, alguien dijo, oye, el clima está horrible. Dijo, no, papá, mi nieta, que era chiquita, el clima no está horrible. El que está horrible es uno. El clima está pasando muy bien. Está, claro. En cambio, cuando el día está bello, no usamos la palabra clima. Tú no dices, ay, qué clima, sino, ay, qué sol, ay, qué luz, ay, qué azul, ay, qué divino, ay, qué bello. O sea, la palabra clima está casi como unida a la lluvia. Está vinculada al mal tiempo. Sí, al mal tiempo. Que entre comillas, mal tiempo. Que no es mal tiempo, Exacto. Es una interpretación que hacemos del tiempo, porque puede ser maravilloso. Para una conversación es conveniente. Es muy bueno. Te hace más introvertido, sin darte cuenta. Sí, es más íntimo, se hace más íntimo. Te lleva íntimo. más a zonas más profundas. Sí. Te lleva a tu clima. Ciertamente. Bueno, hemos iniciado esta conversación sin decir, no tengo que presentar a Federico Vega, que me ha hecho el gran honor. Le agradezco muchísimo que se haya acercado hasta aquí para conversar un poco en esta ida y venida que tienes, caraqueñas. Pero yo creo que va a ser venida. Definitivamente. Porque voy a cambiar. Pasa que tengo nietos fuera, ¿no? Que jalan mucho. De eso también te quiero comentar. Acabas de hacer referencia a tu nieta más pequeña que te dice papá, qué belleza. Bueno, esa tiene 22 años. ¿Tienes cuántos nietos, Federico? 6. ¡Wow! Tengo 2 en Palo Alto, California. Tengo 3 en República Dominicana, en Santo Domingo.
y tengo una que es la más chiquita, la más consentida, en Barcelona. ¿Qué tiene? Tiene 6, 7, no sé. Esa te lleva Crece por muy el- rápido Esa te lleva por el camino del... y, bueno, esa ya conversa, Obvio, emite opiniones, es impresionante. obvio. Y jalan mucho. Sí. Bueno, en realidad a quien más jala es a la abuela, porque la abuela tiene poderes mágicos. Ella puede conversar media hora con un niño de 6 años y eso es magia, eso es un don. Yo es, bueno, hola mi amor, ta, pa, pa, se acabó. Dice Dios te bendiga, por cierto. Porque sabes que en mi familia, o decir Dios No, te decíamos bendiga es un bendición, saludo. bendición, Ajá. pero O ya sea, casi no, antes eso. bendición, yo saludaba a mis abuelos, bendición, Bendición, ese es papá, el saludo. y ahora soy papá, ¿no? Ujú. Y yo creo que fui mejor papá que papá, y mejor papá que hijo. Pero sí, es la palabra, creo que la palabra bendición se perdió. Sí, se está perdiendo. A mí me ha costado mucho que mis nietas me pidan la bendición. Tengo que decírsela siempre también. O sea, pídame la bendición. Entonces, como que es. Nos hemos ido haciendo, en cierta manera, menos religiosos. Yo creo que mi religión quedó marcada por el Colegio San Ignacio, donde tenía misa diaria, ¿te imaginas? Incluyendo el sábado. Y un porcentaje enorme era arrodillado. Y tenías que comulgar casi que obligado los viernes. Era una cosa terrible. Yo vivía en un colegio medieval, o sea, entre el medioevo y los jesuitas de los años 50 no hay diferencia. Sí. Luego vino un cambio en el colegio, entraron niñas, o sea, se hizo mixto, y hubo una... Ahora yo creo que los ignacianos están más se encariñan más con su colegio. A mí me resultó una experiencia, yo no diría terrible, sí muy intensa, mucho clima, y me marcó, porque la religión obligaba. Es más, yo recuerdo el momento más feliz de mi vida cuando me jubilaba de misa, que era toda una estrategia, y yo me iba pasando como de puerta a puerta hasta que llegaba al fondo y corría a través del campo de fútbol, trepaba un muro y caía en una de esas casas que estaban en la subida hacia el country. Claro. Era sobre una caseta de los motores de la piscina, de las cosas. Ajá. Con una novela de Honorato de Balzac que se llamaba algo así como Historias de las cortesanas. Y mientras yo leía, oía tanto Ay. sacramento. Y me daba la sensación de que era como un sacrilegio lo que yo estaba haciendo, lo cual hacía la lectura. Mejor. Y, Más interesante. y además. esos recuerdos de esas lecturas de punto media hora en ese lugar escondido, y luego retornar al recreo con los demás, pero yo era distinto, yo tenía dentro otra experiencia que la de Sí, ellos. ya tu comunión había sido Yo otra. tenía otro tipo de comunión Ya habías comulgado de manera profunda. diferente. Sí, qué bonito. Eso me marcó. Qué bonito. O sea que le debo a los jesuitas mi pasión por la Yo creo literatura. que sí, yo creo que en términos generales los colegios religiosos han cambiado bastante. Para Sigue bien. habiendo esa, sí, para bien, en términos generales. Yo creo que son necesarios, más allá, yo no soy muy religiosa, yo estudié siempre en colegios laicos, siempre en colegios públicos. Yo estudié el bachillerato en el Liceo Urbanidad Chepol. Qué envidia. Y mixto, ¿no? Mixto, Claro. y además experimental, porque ese era el paso siguiente de la experimental Venezuela, de la escuela. Entonces era una maravilla, porque además Sí. a partir del tercer año uno escogía las materias como si estuvieses en la universidad. Sí, nosotros teníamos humanidades y ciencias, pero No, yo tenía ahora, las dos, yo podía... educar a un niño en un colegio que no sea mixto es un absurdo, Sí, porque qué mayor aprendizaje que la convivencia hombre-mujer. Es fundamental, y tener una visión amplia y libre de eso, y temprana, es importantísimo. además que nos tratamos como iguales. O sea, Claro, mis mejores amigos, yo recuerdo, siempre fueron los varones. O sea, sí, yo me sentía protegida, me sentía querida, me sentía cuidada, me divertía más, me gustaban más los juegos con los varones que los juegos con las amigas, con las niñas. Claro. Era mucho más divertido. sí. Uf, rato largo. Hablemos un poquito también de cómo te sientes ahora cuando regresas. Estás pasando que 6 meses fuera en Barcelona y A veces más, regresas. pasé como 5 años fuera. ¿Cómo ves, Como- cómo percibes la ciudad cuando regresas? Bueno, lo primero que te das cuenta es la belleza de Caracas, que la belleza de Caracas parece
que fue fruto de un diseñador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Santiago de Chile tiene una montaña muy bella, pero la tiene al este. Quiere decir que no le entra brisa. Y tiene un problema de contaminación grave por eso. Nosotros tenemos al norte y unas colinas al sur. O sea, si tú diseñaras un valle para que la brisa pase y limpie, no lo podrías haber hecho mejor. Y ese es el tipo de cosa que sientes cuando vuelves, porque ya no es una especie de acumulación de días, sino como una nueva sorpresa, como un nuevo bautizo. Y es un disfrute enorme. Y luego, además, ese escenario científico, ese túnel de viento, además es bello. Sí. Es bello porque las características de la montaña. Mi padre decía que Caracas es una ciudad defendida por su topografía y atacada por sus habitantes. Y estábamos hablando con Kenneth Frampton, un arquitecto inglés muy importante. Eso. Y mi papá, yo le decía, papá, ¿dónde sacaste eso? No, se me acaba de ocurrir. Se le ocurrió porque estaba hablando con Frampton y estaba viéndolo a través de los ojos de Frampton, la ciudad que había visto toda la vida. Entonces, eso de volver a ver como si fuera por primera vez lo que siempre viste, es un privilegio único. Claro, luego lo que tratas de evitar es el peso de la política, de esta paralización, y tratas de ver casi que una visión del origen geológico y del futuro, el futuro glorioso que va a tener esa geografía. Te apartas de lo histórico y te centras en lo geográfico. Esa es un poco la sensación que tengo cuando vuelvo. Y eso no es quizás un poco nuestro punto negativo o digamos, no sé. Sí, por supuesto. Porque entonces, claro, estamos tan regocijados en lo que la naturaleza nos dio, estamos tan absortos en esa omnipresencia de este Ávila, de este verde, de estos colores, de este brillo, de este sol maravilloso, que hoy no nos acompaña, pero que siempre está, y a pesar de que no está, tenemos un verde que desborda. ¿No será que nos quedamos dormidos en eso y no nos importa más nada? Mira, hay un libro de Albert Camus, un ensayo de Albert Camus, es sobre... Él vivía en el norte de África, él nace ahí, en Túnez. En Túnez el edificio más alto en esa época estaba, la medida del edificio más alto estaba, la referencia era la palmera más alta, no podías pasar la palmera más alta. Yo no sé qué habrá pasado con esa palmera, ni sé qué habrá pasado con las nuevas normas. Pero el ensayo de él dice lo que tú estás diciendo. Un exceso de bienes naturales resulta paralizante. Y me imagino que Túnez es muy bella y quizás Caracas más todavía. Y ciertamente tú lo ves en todo. Venezuela es el paraíso. Bueno, de hecho, Cristóbal Colón vio el paraíso y le dijo a la reina Isabel: ya he visto que el paraíso está en estas costas, es más, tiene forma de seno, porque claro, él vio una especie de teta. Sí. Y estaba enfermo y un poco ciego, Colón en ese momento, pero sintió el paraíso terrenal. Y nosotros vivimos en el paraíso, bueno, la abundancia de bienes es evidente. Pero no solo Caracas, o sea, todo bueno, el país. Ecuador tiene, no sé, las cifras a veces son locas, tiene el 3% del petróleo que tenemos nosotros. Y en este momento produce lo mismo. Eso, a lo mejor saqué esa cifra de una fuente desautorizada, pero bueno, algo así será. Ahora, ¿cómo enfrentas tú un exceso de bienes naturales? Esa es la gran pregunta, porque si a ti te faltan recursos, evidentemente lo que tienes que hacer es comenzar a buscarlos. Pero ¿qué sucede cuando los tienes y los tienes en una abundancia que te adormece, que te paraliza? Yo no sé cuál es la solución. No tienes que hacer ningún esfuerzo, o sea, te caen los mangos del cielo sin haberlos sembrado, o sea, no hay... La auyama crece. Bueno, esa profecía de Camus, nosotros la representamos cabalmente, mejor incluso que Túnez. Estoy seguro que nosotros somos el ejemplo perfecto y será la referencia histórica. Pero fíjate que referido a eso que estás diciendo y hablando del país, tú haces referencia en uno de tus escritos de los viajes que haces con tu papá y con Ramón Paulini. Y escribes una frase que me parece muy interesante,
En estos viajes vas a la búsqueda con tu papá de pueblos con plazas y con su primera iglesia en pie. Ujú. Eh, Dices, disfrutaba de esas travesías porque son viajes a un pasado tan remoto que uno no sabe si lo tiene atrás o adelante. Eso me hace, eso justo pensar, ¿no? O sea, incluso estamos como, Ay, qué horror, no le quité no te preocupes, esta conversación es relajada. Espérate, vamos a quitarle aquí. Este, Listo. eso, Aleja este aparato horrible de mí. eso, uy, chale, me hace pensar, hemos retrocedido tanto, ¿o no? Wow, se me había olvidado. Mira, esos viajes por Venezuela fueron una suerte inmensa para mí. Yo tuve en la adolescencia una relación con mi padre desastrosa. Desastrosa, no lo podía ni ver, ni él a mí en el fondo. Y de pronto como que nos descubrimos mutuamente. Y le doy gracias a Dios. Eso fue como a partir de los 40 años, imagínate. O sea, digamos que entre los 18 y los 30 y pico no había una verdadera relación. No sé cuál fue debe ser la enfermedad de mi madre, nos hizo conscientes, nos unió pues ante el dolor que sentíamos de su enfermedad. Y comenzamos a hacer esos viajes con Paulini. Y era una combinación ideal, padre, hijo, amigo. De hecho, a veces el amigo, yo era el amigo y Paulini era el hijo. Se cambiaban los roles. Yo le estoy agradecido a Paulini, que era el que manejaba continuamente. Yo no sé cómo hacía 15 horas manejando. Y yo no conozco ni el Roraima, ni nada. Yo conozco solo todos los pueblos de origen hispánico, que es el 98%. O sea, después de la independencia, en Venezuela se han fundado el 3% de la población. Imagínate lo que nos entregó la hispanidad. Pues, Ahora, lo que a ti te llama la atención, esa sensación de que no sabes si es el pasado o el futuro, bueno, tiene una explicación muy sencilla. Ahí hay una clave, que es sencillamente en esos pueblos, que es la idea de la congregación. Nosotros vivimos ahorita en las ciudades de la segregación. Son los procesos incluso urbanos, han sido una especie de, así como hay hoy en día una ciudad marginal, que es casi el 50 y pico % de la población vive en lo que llamamos nosotros en zonas marginales. ¿Marginadas de qué? De la planificación, de los sistemas constructivos bien estudiados, diseñados por ingenieros, pues, por decirlo así. Sistemas de agua, sistemas, bueno, más del 50% vive en esa condición. Si hay una ciudad marginal, tiene que haber una ciudad marginante. Ciertamente. Es inevitable. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo fue ese proceso? Cuando tú ves desde el que se fundó la ciudad en 1567 hasta mediados del siglo XX, se tuvo ese concepto de la ciudad congregada, la ciudad de la plaza, del damero, del patio, etc. Evidentemente la ciudad del encuentro. La ciudad del encuentro. Evidentemente que esa solución tenía que ser revisada por los crecimientos inauditos de la ciudad, pero se olvidó. Y a partir del 50 se empiezan a hacer, no se hace más urbanismo, porque eso era un urbanismo. Ojo, además se hizo en toda la América hispana, y en toda la América hispana funcionó. Lima, Buenos Aires, Quito, todas están hechas con el mismo principio. Y hasta mediados del siglo XX todas tenían esa misma cultura. Unas han logrado mantenerlo un poco más. Nosotros hicimos, por fruto de la riqueza y fruto de esa especie de alucinación con Norteamérica, pasamos del urbanismo a la urbanización. Ya no habían urbanistas, sino urbanizadores. ¿Y qué era una urbanización? Era un acto de segregación. Tú limitabas una hacienda y creabas unas parcelas y colocabas la semilla fundacional en una cosa que se llamaba, y era una figura jurídica, vivienda unifamiliar aislada. La ley te obligaba a aislarte, tenías que tener retiro de tu vecino. Era una cosa enfermiza, porque esa receta cubrió todo el valle, desde el centro hasta las colinas de Petare. Y bueno, digamos hacia el sur. Hacia el sur se justificaba un poco, porque en las colinas es más difícil crear urbanismo, pero en zonas planas bien servidas es una locura crear ese tipo de urbanización, una aquí, una allá.
Tuvieron más posibilidades porque fueron mejor diseñadas como los Palos Grandes, que yo diría que hay mucho, es una ciudad del encuentro, Sí, ciertamente. y otras crearon una especie de marginación exacerbada, bueno, como San Bernardino, que además es como una especie de, si las ciudades están ordenadas para entenderlas, San Bernardino parecía hecho para que te perdieras. No hay un día que yo no vaya a San Bernardino. Entonces, yo creo que el gran reto es reurbanizar la ciudad, crear, o sea, tú no puedes entregarle un suelo tan privilegiado para que viva una familia. La ley prohíbe muchas veces, eso ha ido cambiando de forma abrupta y desorganizada, que pasen de unifamiliar a multifamiliar. Pero toda parcela, tú puedes tener tu casa, pero puedes tener el derecho, y inevitablemente lo vas a hacer cuando tu familia crezca, de tener más pisos. Y sobre todo, no solamente eso, sino que sea con un criterio no de aislarte, sino de congregarte. Si quieres aislarte, bueno, vete al campo, pero si quieres estar en la ciudad, es para vivir la ciudad en comunidad. Sí, claro, pero ya lo que está hecho, y no podemos acabar con esto. Lo que tenemos ahora es que buscar las maneras de reconectarnos o de reconocer a lo que está. Tú sí puedes crear. Empezar a crear eso, maneras de conectarnos y de volvernos a integrar, porque bueno, no desintegraron, no segregaron, ahora la tarea es volverse Sí a se puede, conectar. sí se puede. Por ejemplo, en Chuao, donde yo vivo, La Reñaga hizo un plan para reurbanizarlo. Yo me opuse por la razón más mezquina y me arrepiento, o sea, me da vergüenza hasta contarlo. Porque él metió mi edificio mira al este. ¿Sabes que las brisas cuando llegan contra una colina se aceleran? Es el mismo principio del ala del avión. Este caudal de viento tiene que escapar por aquí arriba y ahí estoy yo esperándolo. Y eso mira a una posible calle que nunca se hizo, o espero que nunca se haga, que es un parque. Me encantaría que la Audubon Society lo tomara, porque eso es un santuario de pájaros. Y La Reñaga proponía una calle ahí. Bueno, yo en vez de negociarlo, en vez de aceptar que, bueno, hace falta, se hará, me opuse al plan. Y el plan era genial, porque era una reurbanización. O sea, era como que un urbanista llegaba donde un urbanizador para que la ciudad fuera más ciudad. Porque esto estaba aislado, esto pretendía no ser ciudad. Tú no querías estar en la ciudad, viviendo unifamiliar aislada. Bueno, luego puedes pasar con esa semilla a vivienda multifamiliar aislada, que son las torres que no hay comercio, no hay escuelas, la gente. Y yo sí creo que se puede convertir. Chuao, por darte un ejemplo, fíjate lo que ocurrió en las Mercedes. Ahí se creó una especie de explosión de edificios oficina que no tienen ningún sentido de que eran las Mercedes, ni escala, ni un desastre. Sí. Está ocupado en un 30%. Bueno, ellos dirán que es porque el país está económicamente mal, pero yo creo que eso siempre va a ser horrible. Sí, porque yo creo que eso es como un exceso allí sin sentido. Acabaron además con unas casas hermosísimas que habían ahí, vascas. Acabaron con... O sea, bueno, yo creo que el tema de las Mercedes... El gran secreto es que la ciudad vaya creciendo orgánicamente, armoniosamente. No es que aquí, bueno, vamos a esto aquí como está y aquí vamos a hacer unas grandes torres. Y vamos a ponerle entonces unos grandes muros para que esa torre esté protegida de lo que está afuera. Si tú tienes que desarrollarlo armónicamente, por eso tienes que ver la globalidad, no cosas aisladas, para que la ciudad vaya creciendo en armonía y en integración. Allí entonces ustedes... digo ustedes porque me voy entonces a referir a un proyecto que tienen que es hermosísimo, Federico, junto con Enlace Arquitectura, que es Elisa Silva, y con Cheo Carvajal, que es El Guaire, es el hilo. Bueno, ellos han trabajado ellos han hecho cosas maravillosas. Elisa, lo más importante que ha hecho, y ha hecho muchas cosas, es la cartografía de Caracas, una cartografía real. Si tú veías los planos esos de la móvil, de Exxon, los barrios no aparecían. Los barrios no, bueno, había como unos trazos ahí. Sí. Pero la ciudad a la cual ellos le estaban prestando servicio con las gasolineras y con su producto, era la ciudad marginante. Y entonces dejaron de ver planos, porque ya tú no consigues un plano, tienes que ir a Google Maps, etc.
ella se fue a cartografía, buscó las fotografías que sí te reflejan la realidad total y lo trasladó a plano donde tú puedes ver el desarrollo de Caracas y te encuentras esa realidad que es impresionante, que más de la mitad es marginal. Eso a nosotros nos suena como normal, porque hemos vivido gradualmente adentrándonos en esa realidad. Pero en otras ciudades no existe lo marginal, no existe. O sea, tú puedes tener viviendas más baratas o lo que tú quieras, o un poco desordenadas, pero marginadas de las aguas negras, las aguas blancas, etc. Eso no existe. Y lo que no existe para ellos, para nosotros es lo normal, y ya empieza a ser, vamos a decir, la mayoría. Es fuerte. Es fuerte porque tú dices, bueno, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, como una especie de realidad abrumadora. Bueno, yo pienso que todas las escuelas de arquitectura y de urbanismo deben dedicarse, señores, se acabaron los problemitas esos que ponen de una casa que no se sabe dónde va a ir y fantasía. Yo una vez llegué a la facultad de arquitectura y estaban haciendo, el problema era un edificio, un hotel para estudiantes en Ámsterdam y en una plaza. ¿A quién se le ocurre hacer un edificio en una plaza? ¿Y por qué ustedes están trabajando en Ámsterdam si ustedes son caraqueños? Yo estaba espantado. Y ellos me miraban como, tranquilízate. No, es que estamos metidos en un berenjenal, en una cosa inaudita. Y tenemos la católica, la que está en la Católica, la de la Simón Bolívar y la Central, dedicarnos a este problema. Como hizo Elisa y como hace Cheo, le dedicas la vida a este problema. Claro, me parece interesantísimo porque lo que se están planteando ustedes, y creo que son las tres universidades, la Católica, la Simón Bolívar y la Central, ¿no? Vamos a ver si ocurre. Vamos a ver si, porque es que porque no, ya la Católica tiene arquitectura también. Sí, tienen arquitectura, pero te quiero decir, yo no veo que las escuelas de arquitectura están conscientes de dónde están y del problema que tenemos que resolver y la urgencia, porque es que si no nos va a tragar, porque lo marginal va a aumentar y lo marginante se va a ir desapareciendo. Sí, en cierta manera. Si sigue esa tasa de crecimiento, la ciudad será toda marginal. Sí, si le pones las condiciones económicas y políticas, más todavía. Una especie de reinados de absurdo, de esas torres de las Mercedes rodeadas de una ciudad marginal. Sí. Yo diría que en cierta manera las Mercedes hoy en día es marginal, en el sentido de que está marginada, es una cosa ahí que no... Es una cosa, sí, es una cascarón como muy vacío. Bueno, pero este proyecto del Guaire es el hilo. Bueno, es uno de los hilos, uno de los ejes. 72 y tantos kilómetros, 70 y tantos kilómetros tiene el Guaire, atraviesa toda nuestra ciudad. Y tienes que pensar, cuando piensas en el Guaire, tienes que pensar en algo muy importante que está en el primer plano de Caracas. El primer plano de Caracas de 1500 y pico, de Pimentel, que lo hizo Diego de Henares, un arquitecto. Y Diego de Lozada, estaban de moda los Diegos, Diego de Lozada, Diego de Henares. En ese plano es un plano que se llama biproporcional. Es el único plano que yo conozco de una ciudad, donde tienes la escala de la provincia, porque en el plano tú ves desde Tucaca hasta Píritu, y en ese mismo plano aparece la ciudad. Evidentemente que esta ciudad tiene una escala y el plano, o sea, son distintas, ¿no? Y el plano de Caracas sale con todo el sistema de ríos y quebradas. Es como que Diego de Henares nos estaba diciendo, ojo, el gran recurso de ustedes es que la ciudad tiene estas quebradas y tiene estos ríos. Por eso te digo que cuando oigo que hablan del Guaire, hay que hablar del Guaire y sus quebradas, que la mayoría están tapiadas, pero son recuperables. Y si los primeros fundadores, y en los años 1800 y luego en el 1900, se hubiera creado un sistema de parques con el Guaire y sus quebradas, hubieran sido protegidos, imagínate la ciudad que tendría. Sí, bueno, es que de hecho estamos aquí porque el río estaba aquí. O sea, esta ciudad se plantó en las orillas del río. Y lo que está proponiendo en la arquitectura y Caracas a pie, con Cheo Carvajal, y ahora tú incluido en esa trinidad maravillosa, es
empezar a retomar un poco o hacer caminable o vivible o disfrutable ciertos tramos del río que pueden ser como ejes de conexión Sí. entre las diferentes urbanizaciones. Pero fíjate, hay otro río. Diferentes sectores. Hay otro río más grande y con más peso, que es la autopista. Se cometió el error de colocar la autopista, esa autopista, los camiones que van con Cabilla de Puerto La Cruz a Puerto Cabello, o al revés, pasan por esa autopista. O sea, todo el oeste del país y el este del país atraviesa Caracas en su lugar más céntrico. Es casi al borde del río, por cierto, en muchos tramos. Por eso el curso que estamos dando se titula Caracas en el 2067. Nosotros estamos atrapados en el presente. Políticamente estamos atrapados. Es como una especie de esa película con la pesadilla que te levantas y vuelves al mismo día, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película? Sí, No, claro. ¿cómo se llamaba? Tenía el nombre como, bueno, Hound Dog, no sé qué. Tú te levantas al día siguiente y como que vuelves a repetir las noticias de ayer, ¿no? Estas elecciones que vienen. O sea, no, que si María Corina no sé qué, que tal. Y parece que no va a pasar nada y que no ha pasado nada. Ya tú no te acuerdas cuándo empezó todo este problema histórico. Bueno, igual nos ocurre con la ciudad. Esta realidad es tan avasallante que tú piensas en las utopías del río Guaire. El río Guaire está muy comprometido, está muy aprisionado. Sí. Entonces, si tú quieres realmente liberar el río, pareciera mentira, pero lo primero, o pareciera verdad, pero no lo vemos muy claro, es la autopista. No puede estar atravesando la mitad del valle. O sea, lo que une al país este y oeste no puede atravesar los mejores terrenos donde podríamos concurrir. En otros países han hundido las autopistas. Que en Santiago de Chile lo han hecho en un tramo. Nosotros tenemos, por cierto, una suerte de medio autopista hundida, que es la Libertador, y no hemos aprovechado para techar eso y crear, qué sé yo, una especie de eje cultural. Bueno, la autopista tiene en el futuro, para el 2067, no falta tanto, 40 años. Hace 40 años yo tenía 30 y pico, o sea que no son tiempos tan lejanos. La autopista, así como la Cotamil va por el norte, habría que crear una autopista por el sur y liberar esos terrenos y convertirlos en una gran avenida acompañada por el Guaire. Entonces sí que el Guaire podría verdaderamente disfrutarlo. Lo que te quiero decir con esto es que si tú no haces esas grandes proezas, el río nunca lo vas a reconquistar. Sí, pero es que tú me estás diciendo eso y yo siento eso como una cosa, una epopeya, como una cosa épica que hay que hacer. O sea, siento que es difícil conseguir eso. Por el contrario, lo que me parece que es quizás más viable, sobre todo porque está en manos más del ciudadano, quizás, ¿no? O sea, manos más cercanas, ¿no? Porque eliminar esa gran autopista o generar nuevas maneras de circular la ciudad que desalojen el Guaire, no depende del ciudadano, depende del Estado. Bueno, claro que depende del Estado. Y del Estado depende de los ciudadanos. O sea, pero los gestos... Lo que pasa es que nosotros lo vemos como algo, fíjate, lo vemos como algo imposible, utópico, porque nosotros los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que somos unos pobres abandonados pues, por el Estado. Sus somos el Estado. Acuérdate que los ciudadanos somos el poder, los militares son la fuerza. Lo que pasa es que ahora los militares y sus compinches se han convertido en el poder, pero el poder es el ciudadano. Es la fuerza bélica, vamos a llamarlo así. Sí. Y sí que podemos porque hay ciudades que lo han hecho. En Boston han hundido autopistas, en Santiago lo han hecho. Y yo sí creo que eso es totalmente posible. Totalmente posible. De hecho, yo no estoy diciendo, yo estoy hablando de convertir la autopista en una avenida. No es que la vamos a sacar y hacer un gran parque. Con otro criterio, pues como, ¿sabes? Con sus semáforos, con sus paradas, con su arborización. Eso es totalmente posible. Ahora bien, entiendo que es difícil, pero fíjate lo que a mí me pasa. Para mí el presente, y esa es la diferencia con Elisa y Cheo. Elisa y Cheo son más jóvenes y tienen más fe y están más involucrados con el presente. Para mí el presente ya no existe.
¿Por qué? Porque a mí me quedan 15 años de trabajo y 20 de vida. Ya es muy poquito. Yo tengo que, para realmente pensar en una vida plena, tengo que pensar en el futuro, en cuando ya yo no esté. Yo dentro de 40 años, ese famoso 500 años de Caracas, ojalá hagan una gran fiesta y con algo que celebrar. Yo no voy a estar, pero por algún extraño mecanismo, yo me estoy desligando del presente, no me interesa. Yo quiero el futuro. Y por eso, y creo que es muy conveniente que alguien o alguno estén pensando en el futuro. Porque si nos limitamos a ver las posibilidades que podemos hacer en el presente, está muy bien y hay muchas cosas que se pueden hacer ya. Pero si no pensamos al mismo tiempo en las cosas del futuro, cuando llegue ese futuro no va a haber un plan. Claro, pero los gestos presentes son válidos, por supuesto. Y van sembrando, van haciendo el camino, o sea, porque al final, es mi pensamiento, si yo me planteo una meta, a dónde llegar, un objetivo final, ese objetivo final está hecho de un camino de pequeños sí, pero esas pequeñas soluciones pueden ser también parte de una sumisión. Esas pequeñas soluciones pueden desviarte de tu verdadera meta. Por eso es que yo creo que esos pequeños gestos que son muy válidos tienen que estar involucrados, insertados, estructurados en función del plan definitivo. Eso yo creo que es importante y tenemos que pensar en las dos cosas. Y le estamos dedicando muy poco tiempo a nuestro futuro, porque estamos atascados en el presente. Todos, de una manera cruel, porque es inaceptable cómo somos tratados y cómo somos engañados. Sí. ¿Qué va a pasar? Tú te das cuenta, por ejemplo, estamos viviendo un año vital, decisivo en la historia venezolana. Pero yo no siento que lo estamos enfrentando de esa manera. La gente le presta un poquito de atención cuando lo que se decía este año puede ser la última oportunidad de volver a tener una democracia, pero creo que en el fondo nos parece imposible. Yo creo que nos sentimos tan abrumados que hemos perdido la fe interior en que las cosas pueden cambiar. Es interesante lo que dices porque yo creo que más allá de... Yo no sé si hemos perdido la fe, porque tú estás aquí de regreso. Yo hoy justamente estoy cumpliendo 4 años que regresé, yo estaba en Italia también, porque siento que hay gente joven que está apostando mucho, bueno, que sabe mucho, que tiene mucho agua tan buena. Salud. y que lo está haciendo aquí. Entonces, yo no sé si es que hemos perdido la fe. Lo que siento puede ser que es que estamos, eso que acabas de decir es muy interesante, atascados en el hacer, en el presente, ¿no? En que tengo que resolver lo que me está pasando ahorita y cómo genero recursos, cómo hago para seguir viviendo, cómo hago para el colegio de los muchachos, cómo hago para continuar en la universidad, cómo hago... O sea, estamos como detenidos allí. Yo estoy feliz con Cheo y Elisa porque Cheo es como la vida de la ciudad, como un presente donde tú te encariñas con lo que tienes ahorita y aprendes a apreciarlo y recorrerlo. Elisa tiene una visión más, nos entregó esos documentos, ¿no? Mire, señores, esta es la realidad. Y bueno, quizás yo he decidido que mi papel sea ese, ¿no? No es que quiera decirle ustedes no pueden, no, lo contrario. Ustedes sí que pueden y sí que están haciendo porque caminar, hemos hecho incluso caminatas y es una alegría. Recorrer, el simple caminar por la ciudad ya es una alegría. Pero recordarles, mira, tenemos que crear las grandes transformaciones de la ciudad. Pero es que es interesante, eso es lo que a mí me parece maravilloso de esa tríada que ustedes están generando, esa sinergia que ustedes están teniendo, que son 3 visiones distintas, mucho más técnica la de Elisa, bastante más vivencial la de Cheo y la tuya, que siento que es más intelectual. De viejo. No, por favor. No, sí, es que, los viejos miran al futuro. Miran al futuro, pero la edad... No, por favor, o sea, hay que no dejar entrar al viejo. No, hay que dejarlo entrar y tratarlo bien y decirle, no, mira, tú tienes mucho que decir. Eso sí.
Pero... Me pongo a maltratar el viejo, imagínate. No, vale, no. No, pero sí, como decía, que tú lo has citado también muchas veces, Walter Mm, Benjamin, este, hay que empezar a querer a la ciudad o a entenderla desde el sí. paseante. Y yo creo que Cheo básicamente es Él eso es el también. paseante, él es Él es nuestro el paseante. paseante. Es el paseante que nos está mostrando la belleza de la cotidianidad que tiene esta Además conoce a ciudad, todo el ¿no? mundo. Él va por Obvio. la calle y él conoce todo. Sí, 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 sí. Yo le digo mi querido concejal. Sí, Él va caminando y todo el mundo lo apurruña, todo el sí, mundo lo quiere, todo el mundo. Sí, pero un poco esa, yo creo que esa sinergia que tienen ustedes ahorita va a resultar en cosas muy interesantes, sí. ¿no? Bueno, obviamente tú además de la escritura, desde la experiencia de los años que insistes en decir, pero además desde lo intelectual, ¿no? Desde el escribir, el pensar la ciudad, este, quizás hasta teóricamente, Mm, que se sientan las bases, ¿no? Es muy interesante. sí. Transmitirle eso además a los estudiantes, porque también he conversado varias veces, bueno, con Elisa, con María Teresa, que por cierto me da mucha risa porque la gente que me sigue, que agradezco además infinitamente que se suscriban al canal, este, me escriben comentarios, creo que los arquitectos son tus favoritos. Creo que estás dejando por fuera, ¿no? Creo Otros que temas. otros sí. Insiste con los arquitectos, sí, insiste con los arquitectos porque la ciudad yo creo que lo necesita. Además es que, bueno, tengo infinitos amigos arquitectos, pero más allá de eso, que lo hemos conversado, lo que venía diciendo, eh, me da un poco de angustia el tema de los estudiantes, ¿no? Que es eso que tú dices, los están poniendo a diseñar unas cosas ilógicas, sin Eso sentido, siempre que no tenga, ocurrió. que tú dices, pero bueno, pero vamos a sacar a esta gente a caminar, a reconocer su ciudad Mm. y a conocer los problemas reales que hay. Pero mira, siempre, la facultad siempre es un mundo aparte, siempre es una fantasía. Bueno, es el mundo de lo posible, Y además, yo me ¿no? acuerdo fíjate, cuando yo estudié arquitectura, estos temas no existían, o sea que hemos avanzado un Mm, poquito. mm. Las leyes de India, las leyes que crearon, los principios que crearon las ciudades de América, no es que no las estudiamos, es que no sabíamos que existían. Yo lo descubrí mucho más tarde y fue porque me encantaron las imágenes, los planos. El primer libro que hice se llamaba El continente de papel. Ese nombre se lo puso Hans Neumann, que fue el que pagó el libro. Trabajaba con John Lange, no sé si lo llegaste a conocer. John Lange fue como un padre, un diseñador, nos hicimos muy amigos. Lo único que me puse bravo es cuando la casa se la diseñó Ramón Paulini, la casa de Margarita y no yo, pero bueno. Y en ese libro fui al archivo de India, en Sevilla, y compré los cromalines de todos los planos que tenían que ver con Venezuela, y que eran unas imágenes fabulosas, que habían desde las fundaciones de pueblos, el plano de Caracas, etcétera, a planos de los castillos, planos de los edificios públicos, y eran bellísimos, como te imaginarás esos planos, con esos colores, etcétera. Y me di cuenta de pronto de que eso era, aparte de unas imágenes muy bellas, una aventura poblacional, un urbanismo. España nos dio tres cosas, nos dio el idioma, que éxito tuvieron, ¿no? Que se habla español desde la Patagonia hasta casi la California, la religión, que bueno, es una gran cosa, es muy estructura, y nos dio la idea de ciudad. Es una experiencia única en el mundo y en la historia. Por supuesto que los romanos y los griegos crearon muchísimas ciudades, por cierto, utilizando el mismo damero, la misma idea. Pero España lo hizo con una efectividad y unas dimensiones impresionantes. Ese es un legado de que cuando yo estudié arquitectura no se hablaba en la historia de la arquitectura. Posani, que era más o menos el que dirigía ese departamento, no existía. Gasparini sí asomó, pero yo creo desde el punto de vista de las edificaciones, no desde el punto de vista del urbanismo, creo, por lo menos la experiencia que yo tuve.
Ahora imagínate tú, generaciones y generaciones de arquitectos educados, ignorando la base de su ciudad, de sus ciudades. Porque ojo, todas estas cosas de Caracas, otro punto importante, es que tenemos que trasladarlas a las otras ciudades. No podemos enfocarnos, el pensamiento de Cheo, el de Lisek o el mío, no puede centrarse sobre Caracas. Tenemos que darnos cuenta de que Caracas es el ejemplo que Caracas dio. Ese ejemplo tiene que tomar en cuenta a Valencia, a Coro, a Mérida, a Barquisimeto, inclusive investigar, comparar qué cosas están ocurriendo allá y qué cosas están ocurriendo en Caracas. O sea, eso no solamente es lógico, es necesario, es justo, sino que además es provechoso. Que las ciudades nos congreguemos, haya el congreso de ciudades, ver qué está pasando en cada una de ellas. Por eso te digo, aquí hubo los estudiantes, creo que tienen la suerte de que entraron en un momento donde se abrió las puertas a una realidad histórica que estuvo abandonada. Claro, porque además creo que se nos hizo inminente. Que tiene que ver eso con cuando yo veía esos pueblos, decía, siento que aquí está el pasado y está el futuro. Y el futuro está en el pasado muchas veces. El futuro está ligado al pasado. Sin una conciencia del pasado no hay futuro. Es un presente que se desborda y que continúa laxo e inerte, ¿no? Y ahorita yo creo que los venezolanos tal cual estamos, vuelvo y te digo, atrapados en el presente. Inclusive hemos perdido lo que fue los dichosos años de democracia, ya empezamos casi que a olvidarlo. Bueno, tenemos una generación completa que no la conoce. No sabe, no lo conoció. Bueno, es lo que creo que nos ha tocado. Mira, quisiera preguntarte, cambiando un poquito el tema. Sí, yo creo. Cambiando el tema. Te sigo en Instagram, en una cuenta que tienes que es una cosa, un deleite. Los videos que estás haciendo. Sí, me han hecho muy feliz. Te has descubierto. Mira, yo tengo un problema extraño y yo creo que he tenido suerte en cierta manera porque yo nunca he sido constante en una actividad. Yo al principio, vamos a decir, a partir de los 21, pues cuando hablaba de la infancia, quería ser cineasta. Y bueno, fui a estudiar cine. Me faltaron lo que a Diego Ríquez le sobraba, que es la valentía. Yo voy a ser director y voy adelante, y hizo sus películas. Y me refugié en la arquitectura, por la arquitectura, mi padre era arquitecto, y la arquitectura me resultaba fácil estudiarla y graduarme, y hasta los, no sé, de los 20 y pico a los 40 y dele, era arquitecto. Única y exclusivamente. Yo todo lo que escribía era en un plano, baño auxiliar, comedor, sala. Esa era mi literatura. De pronto, no sé por qué, no sé si fueron los viajes por Venezuela, que había que escribir la introducción al libro, cosas así. Empecé a redescubrir lo que de niño había sido mi vocación, que era la literatura. Y la arquitectura se desapareció. Te digo, no fue que yo dije no voy a hacer más arquitectura, no fue que cerré la oficina, yo ni sé qué pasó. Se fue borrando. Yo sé que yo de repente empecé a escribir novelas. Primero cuentos. A los cuentos yo los tenía como guardados. Y un día dije, oye, John, ¿qué te parecen estos cuentos? Me encanta, vamos a hacer un libro. Y gracias a él salió un libro que se llamaba El Borrador. Era como un borrador y la cubierta era una mano con un borrador. Un dibujo que había comprado en París en una, qué sé yo. Y bueno, cuentos, yo sentía que los cuentos eran vamos a decir, como los corredores. Yo soy de 100 metros, ¿no? No soy de maratón. De pronto, esos cuentos llegaron a una editora, creo que era de Tusquets, algo así, que se llamaba Beatriz de Moura. Y bueno, me escribe Beatriz de Moura, de golpe y porrazo, o sea, la editora más importante en ese momento, me escribe, me encantaron sus cuentos, me parecen maravillosos. Si a usted le parece bien nuestro editorial, ¿qué me estás diciendo? Nos gustaría editar un libro, pero tiene que ser una novela. Y entonces yo le respondí, no, yo estoy haciendo una novela, se la entrego en un mes. Y agarré un par de cuentos, un cuento, y empecé a pegar unos con otros, y le he mandado un bodrio,
que su carta de rechazo fue como de 3 páginas. Como de 3 páginas. Miren, no sé qué, no sabe. Hablando de la desilusión que había tenido. Guarde eso en un cajón y no sé qué, y para acá y para allá. Yo, bueno, me quedé. Yo estaba en Boston. Esto no es para improvisar. Yo estaba en Boston y o sea, estaba haciendo como de visiting scholar y estaba solo. Bueno, estaba con mi mujer y mis hijos. Y yo me metí en una bañera de agua caliente con una botella de whisky a pasar y salí rápido, gracias a Dios. Porque fue un golpe. Pasé el guayabo. Y entonces agarré la novela, la sacudí, le solté unos cuantos cuentos y edité Prima Lejana, que era una novela que me gustó, pues, que era el tema central. Pero no se la pude mandar a Beatriz de Mora, porque esa no quería saber más nada de mí. Y luego apareció Falke. Apareció Falke porque era un cuento que me contaban de niño, estaba metido un tío mío, patatín, patatán. Y ahí sí cambió mi vida. Y nunca más volveré a escribir una novela tan buena como Falke. Yo la leo, y digo, wow, Federico. Y esa sensación que es rica y es triste, de que no vas a poder volver a esa sabiduría, a esa penetración en los personajes, a esa naturalidad. Y bueno, la novela tuvo un éxito, vamos a decir, venezolano, no trascendió como me hubiera gustado. Y luego ya como que dominaba casi que el maratón. Una novela es un maratón, una novela te dura 2-3 años. Y de ahí pasé a Sumario, que era la muerte del asesinato de Delgado Chalbó. Ya no tenía el mismo encanto, ya no, ahora que pienso la hubiera hecho totalmente distinta. Y luego todavía me fui haciendo como académico, ya no plenamente novelista. Y llegué a Los Incurables, que es la historia de Reverón. Y la novela tenía hasta footnotes, notas a pie de página, era ya como un delirio, pues. Y la escritura de repente desapareció, la ficción, no fue que lo decidí, las novelas desaparecieron, ya yo no era más un escritor de ficción, mi cabeza no funcionaba. Sí, no, aparecieron los ensayos, y empecé a sacar ensayos, uno por semana. Con Pro Da Vinci, primero con El Nacional, luego Pro Da Vinci, luego La Gran Aldea. La Gran Aldea. Ahora he empezado. Y de repente aparecieron los videos. Yo creo que es mi vuelta al cine. Lo que pasa es que no pasan de 1 minuto. Y los videos... Pero no pasan de 1 minuto porque lo decidiste. Bueno, sí, porque no conviene, pues. Bueno, ahorita hice uno de 4. No sé si viste que salía Audrey Hepburn. Claro, como no, la despedida. Bueno, he gozado. No te imaginas como lo divertido. Pero que son muy esta mañana dije, voy a correr. Y salí a correr. Yo vivo en una subida, ¿no? Bueno, iba a bajar caminando y subir corriendo. Y de repente saqué el celular y empecé a ver cosas. Y hice un video. O sea, los videos me persiguen, no yo a ellos. Y las imágenes te persiguen. Sí. Y después los no sé, pero muy bien editado, o sea, tú sí, haces todo, la edición. Bueno, es un programa que se llama iMovie, que lo recomiendo porque es sencillo y uno aprende rápido. Y cuando tú editas y pones música, ya se transforma en otra cosa, ¿no? Pero es que a eso iba, son muy finos, tienen un tiempo como perfecto. Eso, editas las imágenes que se sobreponen unas sobre otras. Tienen una música. Tiene un poquito deliciosa, de exceso de eso. A veces me cuido, pero me encanta que se funda. Pero es maravilloso. Y la un regocijo en la música y tu voz. O sea, yo creo que. Sobre todo Debussy. Ahorita estoy con Debussy. No sé si le pongo música a Debussy o busco cosas que cuadren con Debussy. He tenido suerte, te digo, porque es una compañía divina. Además de que giras o sea, no tienes un solo tema, sino es como una cosa de cotidianidad, ¿no? De calles, de familias, de niños. Hay uno precioso que a mí me gusta mucho, que que hablas de los padres en el metro. Sí. En el metro, que ves, sí, que me tocó. Sigues a los padres, al la papá. Figura del padre, Qué yo no sé si le pasa a todos los padres, pero los padres siempre pensamos, concha, he debido, ¿no?
debió ser más cariñoso, debió ser más... Y de repente vi el padre que yo hubiera soñado ser, que tenía 2 niñitos montados encima de él. Bellísimo, los lleva para Y eran un trío, unos panas, pues, ahí en el metro. Peligrosísimo filmar en el metro, sobre todo en España, ¿no? Muchas veces yo he filmado, bueno, con la mejor de las intenciones y me han armado un zaperoco que hasta la policía iba a llamar. Entonces, toda una táctica así de poner el celular. Sí. Pero bueno, funcionó. Yo no sé si ese padre alguna vez le llegue ese video, ¿tú te imaginas? Sería hermoso. Mira, saliste en un video con tus hijos. Un homenaje sí, a la paternidad. Yo en ese video hago una diferencia que me pareció interesante entre la paternidad y la maternidad. Porque pone la madre en el arte, cuando pones la madre en el arte, y esto no fue que yo lo manipulé, salen unas figuras bellísimas. Sale la Miguel Ángel, la Virgen, el Niño, y todo, bueno, todo viene de todo lo que se ha hecho de la maternidad en el arte. Y cuando pones la paternidad en el arte, las escenas son espantosas. Ciertamente. No fue que, te repito, yo puse el padre en el arte, y sale un zar, bueno, sale este dios que se come al hijo, yo no sé, salen cosas espantosas. Me costó conseguir imágenes de paternidad que fueran bellas, tiernas. Los padres salimos mal parados, el amor con justicia, ¿no? Pero conseguiste unas imágenes bellísimas. Bueno, la única que conseguí, para que tú veas, de un padre, bueno, en vivo y en directo, sí, pero la única que conseguí en arte, pues buscando obras de arte, es una que es de una mujer, Sally Mann, que ella retrata mucho a su familia en una casita en el río que ella tiene, y es el padre con las niñas, pero desde el punto de vista de la madre. La madre es la que le da al padre, a ese padre, su rol de ternura y cariño para los hijos. Eso me llamó mucho la atención. Nos está haciendo falta, quizás a los venezolanos, un buen padre. Y una buena madre. Te digo porque la feminidad ha invadido por fin la política de una manera... Pues creo que la otra vez que apareció una mujer en política fue la esposa de Joito Villalba, ¿no? Ismenia. Y ahora aparece esta mujer, María Corina, que ha tenido una evolución fantástica. Yo no sé qué ocurrió con ella, pero sus discursos me resultaban fastidiosísimos. Y de repente ahora los veo emotivos. Ella ya no dice para qué, dice para qué. Ya le introdució una voz criolla de aquí, y me gustaría que hablara un poco más de lo que va a ser, de cosas concretas. Hay siempre algo como enfrentamiento y bueno, esa referencia a este presente que nos tiene harto, pero me gustaría oírla hablar más de futuro. Pero a mí me encanta que haya aparecido. Imagínate unas elecciones que fueran del Cieloína contra María Corina, me encantaría. Y igualmente me encantaría, yo escribí un artículo sobre eso, estar en un país donde ellas dos pudieran conversar, como hablaban los líderes opositores, sí, Jóbito y Rómulo, Caldera, conversaban porque tenían un ideal común que era la democracia. Ahora es imposible que conversen los que tienen en sus manos el futuro del país. Bueno, unos que los tienen agarrado y los otros que quisieran darle un rumbo distinto. Es terrible que no puedan, es inimaginable que se sienten del Cieloína y María Corina. Tienen casi la misma edad. Han vivido mucho en París, conocen muy bien París, hablan francés, o sea, podrían hablar francés en su... son estudiosas, tienen un pasado guerrillero, una herencia guerrillera las dos, porque una tiene su padre con esa tragedia horrible, y la otra tiene su tío, que yo lo recuerdo en un viaje a los Andes con la familia de sus padres, que estaba este hijo buscado, lo han podido matar. Sí. O sea, ellas tienen raíces parecidas. Luego tendrán sus diferencias, evidentemente, pero por Dios, si en ese diálogo habría tanto, ¿no? Gracias. Allá. Gracias por esta conversa maravillosa, gracias por este buen rato cargado de historia, es como ir al confesor. Sí, qué rico. Muchas gracias. Uno se confiesa. Gracias por dedicarme este tiempo y a todos los que nos están escuchando.
Un abrazo. Bueno, creo que quedó bien.